teniendo ya la grilla armada, la primera de las acciones que vamos a hacer en la base de datos va a ser la de borrar información. ¿Por qué? Porque es la única que carece de interfaz. Eso quiere decir que no va a ir a un template adentro de la página web, sino que va a ir a un PHP que va a recibir cuál es el registro que queremos eliminar, lógicamente por get, porque estamos trabajando con vínculos a la hora de hacer el icono de borrado, y en base a ese ID que va a recibir de el registro que acabo de seleccionar, va a crear la consulta de tipo delete from esa tabla y ejecutarla por medio del MySQL query. Voy a ir entonces al bloc de notas y lo que voy a hacer es, empezando por las categorías, este botón que dice eliminar no va a ir a un index PHP, porque no es un módulo adentro de la página web el que se va a encargar de eliminar este registro de la base de datos. Esto va a ir a una carpeta de acciones y va a ir al archivo categorías-eliminar.php. Pueden ponerle el nombre de archivo que quieran, lógicamente. Yo pongo este nombre donde primero está la sección a la que apunto y luego la acción, de forma tal de que me queden juntas el alta de categoría, el borrado de categoría y la modificación de categoría, en vez de tener primero todos los altas, luego todas las modificaciones y luego todos los borrados. Entonces voy a ir a categorías-eliminar y este archivo que no existe lo voy a crear en la carpeta de acciones, que tampoco existe. O sea que voy a ir al panel de control y voy a crear la carpeta de acciones, y adentro de esa carpeta de acciones voy a crear categoría eliminar. Si nos fijamos un segundo en el admin, tenemos ahora la carpeta de acciones que la acabo de crear y adentro está el categorías eliminar que le quedó la comilla. Ahí va, lo voy a eliminar y lo voy a abrir con el bloc de notas porque este ya no existe más. Así que lo arrastro para que se abra y vuelvo al bloc de notas. Le voy a decir entonces a categorías eliminar, que es el documento que va a procesar esa información, primero, que va a tener que recibir la categoría que quiero borrar, porque la consulta que quiero hacer va a ser un delete from categorías. Sabemos que si dejo esto así como está, voy a eliminar todas las categorías que tengo en esta tabla. O sea que me falta un filtro where, algo que me permita llegar de manera inequívoca al registro que quiero afectar, y eso es el ID. Voy a tener que eliminar un ID en particular. Voy a hacer un eco de esta consulta y voy a ir un segundo al browser para mostrar lo que tenemos hasta este momento. Voy a ir a la sección de categorías y le voy a decir que quiero eliminar la categoría testing. Hago clic en el delete y como no tengo un ID, no sabe qué hacer. Bueno, ese ID lo voy a tener que mandar junto con el vínculo que toqué. O sea que va a llegar en la URL como un dato enviado por get. El nombre de variable, el que ustedes definan, porque son ustedes los que están programando, yo prefiero ponerle para el curso el nombre más claro y entendible posible. Esto va a mandar por get la variable ID igual al ID que corresponde a esta categoría que estoy viendo en esta vuelta. Así como hice el eco del nombre de la categoría, luego del ID y adentro de la comilla del atributo href, o sea, el href va desde aquí hasta aquí, voy a hacer el eco del array que estoy recorriendo, la columna ID. Vuelvo al navegador, actualizo para que me refresque el listado y cuando hago clic en el borrar de testing, tengo ahora sí en la URL el ID igual 8. Ese es el que quiero afectar. Lo voy a recibir por get y lo voy a utilizar en esta consulta que estamos creando progresivamente. Entonces, vengo a categorías eliminar y le voy a decir que mi variable ID va a ser el get de esa variable que llegó por URL y se llama también ID. Lógicamente esto solamente lo puedo hacer si lo tengo. Entonces, si existe el get de ID, voy a hacer todo esto y voy a tabular el código para que quede lo más prolijo posible. Vuelvo al navegador, actualizo y ahora sí me va a decir que va a borrar de categorías donde el ID sea el 8. Más allá de que por ID no vamos a encontrar más de uno, les recomiendo que
de todas formas agreguen el limit de 1. Esto en realidad porque yo no sé cómo es la performance de MySQL. Si MySQL sabe que el ID es único y al encontrar el primero frena, o si hay 200 millones de categorías y justo la primera la que afecté, si va a recorrer el resto de las categorías después de haber borrado la primera. Es una cuestión meramente de performance y que desconozco cómo se comporta. Ahora, esto lo tengo que ejecutar contra el servidor MySQL. Una vez más tengo dos posibilidades. La primera es hacer en este lugar la conexión y hacer de vuelta el MySQL connect, y la segunda posibilidad que tenemos es incluir el archivo de configuración que se encarga de traer la conexión a la base de datos. Lo voy a copiar de este include con una única diferencia. Esa diferencia es que para llegar a el setup tengo que salir dos carpetas. La carpeta del admin, veámoslo mejor desde el explorador de archivos. Estoy en la carpeta de acciones. Tengo que salir un nivel para llegar al admin y tengo que salir otro nivel para encontrarme con el setup. O sea que tengo que salir dos carpetas para poder llegar a incluir ese setup. Entonces le voy a decir que salga dos niveles y me traiga configuración PHP que tiene la conexión a la base de datos. Vamos a hacer el MySQL query de la conexión ejecutando la consulta a la base de datos. Vuelvo al navegador. Antes de eso, voy al SQL. Vamos a buscar la tabla de categorías y podemos ver que ordenemos. La octava es testing, que es la que toqué para eliminar. Bueno, cuando yo vaya al browser y actualice ese dato recibido por GET, lo que va a suceder es que lógicamente se va a ejecutar esa acción en el SQL. Cuando vuelva al SQL y actualice, podemos ver que ya la 8 desapareció. Una vez que PHP haya eliminado la categoría que solicitamos, lo próximo que tenemos que hacer es volver al listado de registros para que el dueño de la web vea que la consulta se realizó satisfactoriamente y no quedarnos en un PHP en blanco. Ni nos quedamos en ese documento en blanco sin decir nada, ni tampoco ahí hacemos un mensaje que diga la categoría se borró satisfactoriamente porque no tengo interfaz, o sea, no tengo un vínculo para ir a ningún lado, tampoco tengo la botonera, no tengo absolutamente nada. Por lo cual, una vez que terminamos de trabajar, le vamos a decir a PHP, y esto sí va a pasar por fuera del if, porque si no tengo el ID, voy a volver con un location al index PHP, pero no a cualquier parte del index. Voy a volver a la categoría que manejaba esta tabla en particular, que es categorías. Si lo dejo así como está, va a buscar el index PHP en esta misma carpeta de acciones. Aquí no está, tengo que salir un nivel para llegar al panel de control. Entonces salgo un nivel de la carpeta de acciones, busco el index PHP y vuelvo a cargar el listado de categorías. Una vez que haya hecho eso, vengo aquí, actualizo y vuelvo al listado de categorías. Si elimino cursos, voy al servidor, borro y vuelvo, y el cliente puede ver que ya no está más cursos en el listado que tenemos en la base de datos. Lo mismo va a pasar entonces con el listado de textos. Le voy a decir a los textos que tengan la posibilidad de eliminar de la base de datos. Vamos a buscar entonces el listado de textos, que es este de aquí, y le vamos a decir que el vínculo de eliminar un texto va a ir a la carpeta de acciones y va a ser textos-eliminar PHP, y también le va a decir que el ID que quiero borrar es el array ID que estoy viendo en esta vuelta, en esta iteración en particular. Quiero suponer que el ID lo he pedido en el select a la base de datos, o sea que ahora puedo hacer esto mismo con los distintos textos. Voy a venir aquí, voy a guardar como textos eliminar PHP, y una vez más, como esto es repetitivo, copio y pego, porque el borrado es
Tengo el get del ID, bueno, lo obtengo y hago el delete, pero de la tabla de textos que corresponda con este ID en particular y freno. Ejecuto y vuelvo, en vez de la categoría categorías, a los textos. Entonces voy a la base de datos, elimino y regreso al listado que corresponda. Voy a ir al navegador y voy a hacer clic entonces dentro de los textos en el borrar de el posteo 001. Le voy a decir que al posteo 0001 lo quiero eliminar, voy y vuelvo y todavía lo tengo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Si no se borra el texto es o porque hice mal la cosa, claro, porque otra vez estoy afectando la tabla textos, perdón, y la tabla es posteos. La segunda vez que me sucede lo mismo en esta seguidilla de videos. Volvamos al browser y ahora sí, si hago clic en eliminar, voy y vuelvo y ahora sí el posteo 1 desapareció porque de la tabla de posteos eliminé el que tenga el ID que corresponda con el número 1. Este es el modelo eliminador, siempre hace lo mismo. Mando por get el ID, si lo tengo creo la consulta que elimina y borro ese registro en particular. Podríamos agregarle la verificación de si realmente quiere eliminar, pero eso no se hace con PHP. Se podría hacer, pero tendríamos que crear una pantalla intermedia que reciba por get el ID que quiero eliminar y que después además vaya al borrado, pero lo podemos hacer desde JavaScript. Esto es un truco como un extra que les dejo, como para que tengan presente que pueden frenar ese borrado si el cliente se equivocó. No voy a hacer un JavaScript muy complejo, no es que voy a hacer una ventana modal ni nada por el estilo, aunque podrían. Yo lo que voy a hacer es simplemente al vínculo le voy a dar el atributo onClick. El onClick se dispara cuando hacemos clic sobre el elemento. Si por algún motivo este onClick hace un return false, no se va a ejecutar la acción por defecto del vínculo, que es navegar. O sea que así como lo dejé, acabo de anular todos los borrados de los textos. Voy al navegador, voy a actualizar para que me recargue ese JavaScript y cuando haga clic en el posteo 3 eliminar podemos ver que no navega. ¿Por qué no navega? Porque el return false lo que hace es eso, cortar la acción por defecto del vínculo. JavaScript tiene una ventana para confirmar un determinado mensaje que, valga la redundancia, es el comando o ventana o instrucción confirm. Ese confirm va a mostrar el botón de OK o de cancelar. Si aprieto OK manda verdadero, si aprieto cancelar manda falso. O sea que si hago un return de lo que el usuario haya tocado, estoy mandando o true o false. ¿Qué le voy a decir? Que retorne el confirm de ¿está seguro que quiere borrar el registro? Esta acción no tiene vuelta atrás. Vuelvo al navegador. Hago clic en el borrar del posteo número 3 y me va a preguntar, ¿está seguro que quiere borrar el registro? No tiene vuelta atrás. Si aprieto cancelar, estoy mandándole false a ese return, o sea que no navega. Y si hago clic en aceptar, estoy mandando true a ese return y si el return es verdadero, la acción se realiza, va y vuelve y el tercer posteo desapareció, como para que tengan un recurso más, si bien no es el más, ¿cómo decirlo?, el más estético hoy en día en JavaScript, que existen las ventanas modales y demás, es una cuestión funcional. Acabamos de agregar una verificación extra para que realmente el cliente nos diga sí, quiero borrar este registro, no es un error. La única contra, lógicamente, es que interponemos un clic más sobre una acción que por ahí el cliente ya tenía decidida, que es la de borrado. Pero de esta manera entonces, una acción tan simple como hacer un delete se frena ante la posibilidad de que esto falle. La otra posibilidad que tenemos, y la voy a utilizar en los usuarios, es no hacer un delete, sino que hacer el borrado lógico. El borrado lógico habíamos establecido que era una actualización. Mis usuarios no van a tener un delete porque yo no voy a decidir que quiero eliminar un usuario que se dio de alta, sino lo que va a hacer es sí ir a la carpeta de acciones, sí ir a usuarios eliminar.php. Ese es el nombre nada más que le estoy dando al PHP y voy a pasar el ID que lógicamente va a ser el eco de este elemento del array, su columna ID. Y este usuario eliminar PHP no va a hacer un delete, de hecho lo voy a renombrar, voy a guardar como el archivo de
de eliminar textos y lo que voy a hacer es un update. Voy a actualizar usuarios seteando la columna estado en 0 a este ID en particular. Entonces de esa manera evito hacer un borrado, sino lo que hago es una actualización de estado, que es lo que se conoce como borrado lógico. Una columna que defina si un elemento está activo o inactivo, si se muestra o no se muestra en la web. En este caso, ese estado inactivo lo que va a hacer es impactar contra el login del usuario. El usuario no va a poder entrar si su estado está inactivo. Y en vez de ir a textos, va a volver a usuarios. Voy al navegador, elijo el listado de usuarios y voy a eliminar ani@email. Como por ahora está activo, cuando le haga clic al icono de eliminar, voy y vuelvo y ahora sigue estando activo. Tendría que haber pasado al estado inactivo. Veamos qué fue lo que sucedió. Primero, tengo el ID, tengo un error porque no debo haber pedido, perdón, mala mía, no debo haber pedido el ID del usuario en el listado de columnas. Volvamos al listado de usuarios. Estos son los textos, estos son los usuarios. Veamos el query, no tengo el ID del usuario, o sea que no estoy mandando un ID. Entonces del usuario quiero su respectivo ID. Ahora sí, agregando esto, debería funcionar mi eliminar. Actualizo, me paro sobre el primer vínculo, el de ani@email.com, y me dice abajo que voy a ir a usuarios eliminar PHP, ID igual 5. Hago clic en eliminar, va y vuelve, y ahora en vez de estar activo está inactivo. Esto lo que va a hacer entonces es, en vez de un borrado físico, en vez de perder el registro en la tabla de usuarios, lo que va a hacer es jugar con si puede loguearse o no puede loguearse. Más adelante vamos a perfeccionar esto cuando hagamos los mecanismos de login, pero ya tenemos implementado entonces en todas las tablas la posibilidad de eliminar registros, sea de manera real, sea de manera física, donde perdemos la información del SQL, o de manera lógica, donde jugamos con una columna que define si se muestra o no se muestra ese registro, si está operativo o no.